Bueno, señores, bienvenidos a Bao Radio. Este es un programa creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. El burro adelante. Aquí estamos. Yo he estado un poco ausente, pero ya he vuelto por 24 horas y me vuelvo y me voy. Por 2 horas. Bueno, sí, por 2 horas. No, pero eso está bien, porque, bueno, yo no lo voy a decir, pero es un asunto de salud. Entonces, sí, no, pero todo bien. Nada, no se preocupen que todo está perfectamente bien. Tienes cartones que atender. Exacto. Entonces, estamos en eso, estamos atendiendo los cartones. Sí. Pero ya yo regreso pronto y estamos aquí ya con nuestros invitados. Rubén, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien. Va a llover este fin de semana, dije que viene una vaguada, una cosa saliendo desde el África. Hay como 32 vaguadas y 13 ondas tropicales. Ya el Caribe se activó. Se activó. El Caribe no. ¿Cómo es que se llama? Donde se forman los huracanes. En Eso Cabo... ¿Cómo es? Allá por África. Sí. Sí, entonces ya estamos activos en la temporada ciclónica. Uh-huh. ¿Qué hay en cultura, Micaela? No tengo idea. Déjame chequear. Sí. Bueno, este fin de semana que pasó, hubo... a nosotros nos dieron una gran lección. Nos dieron una gran lección porque desde hace tiempo se celebra la Noche Larga de los Museos y la Fiesta de la Música. Inteligentemente, los coordinadores, dentro de los cuales está nuestro amigo Rey Andújar, los coordinadores, repito, juntaron las dos fechas y hicieron una coordinación ahí en conjunto. Fue muy grato. Yo solamente fui a la zona colonial, pero me dice, Luis Graham Castillo, me dice que el Museo del Hombre Dominicano, la Plaza de la Cultura, perdón, estaba repleta de gente, había mucha música, había mucha gente visitando los museos. Es decir, que la cultura estaba de fiesta. Es que está muy activa también. Sí, la cultura es en parte lo que dice José Jacobo, que hay tanta energía creativa en la gente y tanta necesidad de esa creatividad, de consumir el producto creativo, que la gente se desborda hacia toda actividad que hay. Y hoy por hoy, como que hay cierto levantar cabeza, como dicen por ahí. Y es muy grato siempre ver ese tipo de convocatorias y ver cómo la gente atiende. Las convocatorias culturales clásicas como Centro Cultural de España, Centro León, están anunciando cursos y campamenticos, sí. Y en eso es que están. Este fin de semana que pasó también hubo la exposición con la participación en vivo de Alberto Bello, por la gracia de Dios, que fue un muralista que estuvo aquí junto con Mauri Sánchez, y él estuvo allí pintando una cuestión y tuvo muy chévere eso. Próximamente hay un cambio en la programación de Guloya. Hay un cambio en la programación de Teatro Las Máscaras y hay una exposición también de dibujos en Modafoca y está muy dinámico, o sea, está muy chulo, está muy gratificante todo el panorama cultural. Bueno, Sí. Mañana es 29 Sí. de este mes de junio, que en Baní, A la zarandunga. está la zarandunga de Baní, Sí. mañana la fiesta de Isla. Exacto. Porque son 3 fiestas de la zarandunga que hacen. Hacen una en el pueblo, hacen una en la vereda y hacen una que es la de Isla. ¿Dónde está la vereda? Eso es pueblo arriba, más para allá. Entonces esas 3, últimamente la que más visibilidad está teniendo, vamos a decirlo de esa manera, es la de Isla. ¿Y por qué? Mira, eso es una buena pregunta realmente. Sí, porque, no sé qué es lo que está pasando ahí. Bueno, sí te puedo decir que la última vez que fui me di cuenta que no solamente estaba la zarandunga, sino que se estaba ya abriendo a otras manifestaciones.
Ok. Entonces se está como... Ya se está convirtiendo como una especie de festival. Oh. Vamos a decir, como si fuera la fiesta de San Antonio Negro de los hermanos Guillén. Exacto. Que es como una especie de encuentro de varias manifestaciones que van ahí, aunque en la última que pasó ahora yo fui y lo que predominó fue la salve, pero se dan distintas manifestaciones. Ahora en la Sarandunga de Baní, en la fiesta de Hilda, aunque sigue predominando la zarandunga, pero se está viendo otras manifestaciones. La última que yo asistí, yo vi una salve de Baní bastante interesante, sumamente interesante, con un grupo de salve de allá mismo de Baní que utilizan unos panderos grandísimos y hacen unas polirritmias con esos panderos increíbles. Y se sientan muchísimas señoras sentadas como en una especie de salón a venerar a la Virgen también y a cantar salve. O sea, es un coro natural lo que se vio ahí. Sí. Yo quedé sumamente impresionado con esa salve la última vez que yo fui. ¿Y por qué nadie graba eso? ¿Por qué nadie pone un micrófono? Óyeme. Hay mucha gente que lo hace, si tú supieras. Lo que pasa es que son investigaciones personales o son para proyectos internacionales o son porque tú te das cuenta que hay mucha gente, hay gente de fuera que vienen a grabar esas cosas. O por lo menos eso aparenta. Sí. No sé realmente qué es lo que sucede con eso, pero sí, mañana es la zarandunga de la fiesta de Hilda, de la zarandunga de Baní. Sí. Quien les ha estado hablando es José Jacobo, un compañero que yo... Ya yo soy de aquí. Sí. Bueno. Sí, así es. José Jacobo es de aquí. Entonces él ha traído a Otoniel, que no es nada fácil porque Otoniel es un tipo que me ha toreado a mí. Entre dejarme en visto... Mira, es raro, es muy raro que a Otoniel yo no le tenga odio. Que no tenga la lista negra. Sí, no, que no te... Sí, exiliado en la lista negra. Exiliado. Porque sí, que él está vestido de negro. Sí, de por sí. Entonces, es muy raro que Otoniel yo no lo tenga en lista negra porque él me ha dejado en visto a mí muchísimas veces. Entonces al principio hubo como un missing que yo le dije que vamos a hacer una cosa con los estudios tuyos, porque él tiene un cuerpo de trabajo muy interesante y tiene videos y tiene de todo alrededor de la música autóctona. Y tú reconoces cuando Otoniel toca batería, que eso es lo que él toca regularmente, tú reconoces los ritmos, los diversos ritmos que nos caracterizan, tú los reconoces a través de la batería. Oye lo importante que es él. ¿Cómo estás, Otoniel? Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué te digo? Sí. Porque me entraste de una vez así. No, pero nada, como la cosa. No, pero para ser sincero, tú tienes que recordar que fue que no coincidíamos. No era solo yo que te dejaba en vista. Pero hubo un momento... El día que ya yo venía, entonces tú me dijiste que no se podía y lo cambiamos. Sí, hubo un momento... pero hubo un momento que tú me dejabas en visto. No. Sí. Bueno. Sí. ¿Qué te digo? Sí, con relación a lo que tú dices lo que pasa es que cuando yo entré al conservatorio en el finales de los 90, 98 por ahí, que ya entré a estudiar, porque yo iba desde antes a participar en el Big Bang de Crispín Fernández y de Quilvio. Yo acompañaba a mi papá y tocaba. Pero cuando ya ingresé como alumno en el 98, pues una de las primeras cosas que sucedió es que el ya fallecido profesor de percusión, Josué Santana, el profe me vio un día, él sabía que yo tocaba percusión en la banda de Eddie Sánchez, en Drum Mayor. Y él un día me vio sentado en la batería porque sucede, todavía es así, en el conservatorio, en el departamento popular, no se toca percusión latina ni percusión así. ¿Y qué se toca? Batería, es lo que hay. En el departamento popular lo que hay es batería. Y luego de que nosotros entramos allá, unos cuantos años después, el conservatorio entonces introdujo la materia de folclore
con Eddie Sánchez y se da como una materia, entonces ahí ya por lo menos se conoce y se tocan ritmos afrodominicanos y los tambores dominicanos, pero Exacto. no es que hay percusión latina, no es que tú vas al conservatorio, que fue lo que me pasó a mí y muchos de los que entramos en ese momento, que como percusionistas quisimos entrar al conservatorio para hacer carrera de percusionistas. Exacto. Para poder seguir tocando timbal, conga, tambora, pero eso no existe en el conservatorio. Como percusión lo que hay es batería, percusión popular. Y la percusión folclórica como una materia. Pero eso niega toda una tradición de música. De todo lo porque Sí. realmente en el conservatorio se ha mantenido los últimos 20 años, sobre todo, es por el Departamento Popular. Sí. Y que la música popular es lo que realmente aquí funciona. Entonces, sin dejar a un lado la clásica, que no haya percusión latina ni percusión popular, que es lo que regularmente un percusionista brega, siempre ha sido algo raro. No sé el por qué nunca no lo han metido ahí, pero sucedió que yo estando en la batería, el profesor me ve tocando, Josué, y se me sienta al lado y me dice, mira, tú sabes, yo tengo una idea. Yo sé que ya hay muchos bateristas que lo han hecho, Guy, Arnaldo y toda esa gente, pero yo quiero ver cómo suenan todos esos patrones de la música folclórica en la batería. No como lo hacen ellos, que ellos están tocando como bateristas que están acompañando a los percusionistas. Exacto. Yo quiero escuchar eso, cómo sonaría un baterista haciendo él el ensamble de todos los tambores en la batería. Exacto. Como hacen los cubanos, que ya tienen eso bien desarrollado. Y el primer patrón que él me explicó fue el de la capitana, de la bomba de la zarandunga de Baní. Y él me explicó, mira, tú en el bombo yo voy haciendo lo que haría el tamborcito más grande de las 3 tamboritas. Eso es lo que yo hago en el bombo, ese acento. Y con el hi-hat voy haciendo lo que haría la guira. Y en el snare, utilizando el side stick o ya tocando el redoblante, voy haciendo lo que serían los slaps de los otros 2 tamborcitos. Sí. Y entre eso yo ensamblo. Él comenzó a hacerme el patrón. Y me dijo, él ponte para eso. La semana que viene, cuando yo vuelva, quiero que tú me hayas hecho algo de eso. Sí. Ese día me fui para mi casa y por ahí anda, creo que subí a Instagram, creo que fue hace como un año, que encontré ese cuaderno de ese año del conservatorio, lo encontré con mis primeras anotaciones, de los primeros patrones que yo comencé a transcribir para pasarlo para la batería. Y cuando volví la otra semana, ya yo le tenía hecho palo, congo y gagá, en versiones mías, interpretando yo, tratando de hacerlo, no de lo que ya yo había escuchado que hacían todos los otros bateristas. Por ahí comenzó el asunto, ya cuando en el conservatorio comenzamos nosotros a inventar fusiones con eso, comenzar a hacer temas. Entonces coincidimos, que ya habíamos tocado antes, pero tocábamos rock y funk. Entonces ya coincidimos como compañeros de estudio, Yacer y yo. Entonces ahí comenzamos a inventar lo que fue luego para los 3, que eran ideas que nosotros teníamos, que entonces coincidió con que Xiomara Fortuna se quedó sin músico porque Juan Luis reensambló su banda después de un tiempo de haber estado inactivo, y todos los músicos de Juan Luis eran los que pertenecían a la banda de Xiomara. Exacto. Entonces cuando se fueron de gira, Xiomara se quedó sin banda, y Dolly, la mamá de Josué, el bajista, Dolly nos mandó a llamar, ella sería a mí, con Josué, y nos preguntó si nosotros queríamos hacer una banda para Xiomara, que no tenía músicos. Comenzamos nosotros 3 como un power trio, pensando en eso, de que la línea de Xioma, aunque ya era conocida, como que no estaba conectando mucho con la juventud, porque era muy jazz, muy world music. Sí. Entonces los jóvenes como que no la estaban aceptando mucho. Pero a ella le gusta mucho el jazz. Sí, ella lo ha dicho, sí. ella lo ha dicho ella aquí. sí, pero el público joven no estaba conectando con ella. Sí. Entonces lo que nosotros hicimos fue reinventar la música de Xioma y meterla más para el rock. Por eso cuando nosotros entramos, ese power trio que hicimos, tratamos de rockear más la línea de Xioma. Con esa primera producción, que fue el primer concierto que hicimos, donde sale la producción a 100, la gente sintió que nosotros rockeamos mucho los temas. Y eso logró en ese momento, logró conectar con el público joven alternativo de aquí. Y
Entonces ahí ya se dio eso, que a través de ahí entonces comenzamos a tocar con todas esas figuras de ese ambiente de la música alternativa y de la fusión con música dominicana, Luis Díaz, Duluc, Roldán, qué sé yo qué, con todos comenzamos a tocar. Y ahí yo fui desarrollando esas ideas y ese sonido y esa cosa y pude crear, sí, como dentro de lo que ya había y de que son cosas como muy específicas, los patrones dominicanos. Logré crear como un cierto tipo de lenguaje propio que ya la gente sabe. Sí, cuando soy yo que grabo una batería regularmente, ya la gente sabe cuando soy yo que estoy haciendo los patrones o cuando lo puede haber hecho otro baterista o percusionista, porque también en la percusión sucede que aunque yo trato de tocar los patrones que son, igual hay cosas, hay cierto toque, acento, alguna llamada que yo hago, que ya la gente ya como que la identifica más conmigo. Y hay como una cierta cosa que ya la gente me identifica. Dice César Nannum, y yo estoy muy de acuerdo con él, en que la música, más que la perfecta combinación de los sonidos y el tiempo, es la relación del músico con su instrumento. Claro. Entonces, tú tienes una relación íntima con la batería, pero tú tienes una relación con los demás instrumentos de percusión. Porque si no pudieras interpretarlo, no pudieras trasvasar los códigos de esos instrumentos a la batería. Claro. A lo que me referí, el punto es, ¿por qué los músicos no analizan más ese tipo de códigos? Porque regularmente ese es el trabajo dedicado a los investigadores. Los investigadores son tipos que observan muy acuciosamente, pero un músico tiene el poder de trasvasar los sonidos. Un músico piensa en sonido. Lo que pasa es, Rubén, que aquí lamentablemente somos muy pocos los músicos que decidimos dar el paso de investigar también. Sí. Aunque yo no me considero... Pero eso le da más profundidad a tu trabajo, inclusive. Sí. Eso te beneficia a ti. Pero yo no sé, realmente no entiendo la razón. No sé si es por la cantidad de prejuicio que existe desde que tú decides ser artista en general, ya tú vives el resto de tu vida hasta cierto punto, hasta que alcanzas cierto éxito, vamos a decirlo así. Tú vives la mayor parte de tu vida peleando contra el mundo. En el momento que tú dices, yo voy a ser artista, ya tú te encuentras desde tu núcleo familiar, que empieza la gente, no, porque te va a morir de hambre, porque eso no deja dinero, porque eso que sí o que. Entonces tú sales de tu familia, entonces tu círculo de amigos están en otra cosa. Entonces tú eres el diferente. Entonces, un sinnúmero de cosas. Tú vas, ¿qué tú eres? Y si a eso le añadimos tener una posición intelectual determinada, la investigación, ¿verdad? O sea, desde que tú dices en tu vida, en el momento que te tocó eso, que tú dices, wow, lo que yo voy a hacer artista, por ponerlo más general, porque yo sé que se aplica para todas las artes, no solo para la música. Sí. Pero tú dices, voy a ser artista, ya tú tienes que estar consciente de que es el mundo en contra tuya. Y tú tienes que aceptarlo con responsabilidad también. Sí. ¿Tú me entiendes? Y asumirlo. Y estar consciente de eso. Y no te puedes dejar pagar por el mundo. Porque el mundo va a hacer todo lo posible por hundirte. Sí. Desde que tú tomaste esa decisión. Entonces, si a eso tú le sumas la presión social en la que vivimos y el estilo de vida que todo el mundo quisiera tener, etcétera, 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 pues obviamente hay muchos músicos que más o menos se desvían del camino, se acomodan en ciertos tipos de vamos a decir, posiciones económicas, por ponerlo de alguna manera, aunque no estoy diciendo que ganen mucho dinero, pero sí yo toco allí, me pagan lo mío y ya, y si yo consigo 5 picadas, tú me entiendes, pues yo me puedo ganar tanto. Entonces cuando tú vienes a ver, abres los ojos, ya tienen 50, 60 años y se pasaron su vida en eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, no son...
muchas las personas que aparte de ser músicos tengan realmente el compromiso de decir, no, yo me voy a tirar para estos sitios, yo voy a grabar, yo voy a investigar, yo voy a desarrollar la curiosidad de qué tan profundo yo puedo agarrar esos códigos y agarrar nuestra identidad cultural y desarrollarla desde mi perspectiva. Ujú. O sea, son muy pocas la gente que son así. Entonces, la gente que son así, la gente que es así, tiene una responsabilidad, como tú dices, pero su responsabilidad va más en el tenor de olvidarse de lo que dice la gente. Claro. Nunca contestes nada, nunca... Es lo que digo, tú tienes que estar dispuesto a estar en contra del mundo, o no en contra del mundo, sino a recibir y aceptar la idea de que el mundo va a estar en contra tuyo. Sí, Porque si tú te pones a ver en realidad, uno lo que está a favor del mundo. sí, sí. ¿Tú me entiendes? Pero hay ciertos paradigmas y hay ciertos prejuicios que son intrínsecos en nuestra sociedad. Ujú. O en las sociedades tercermundistas, vamos a decirlo así. ¿Dónde está el peligro? El peligro mayor. Bueno, Yo en diría- que la gente yo- pierde el interés. Yo diría que está en los mismos músicos. Claro, En los mismos músicos. claro. Sí, los mismos músicos. En que, son los te hacen en que el un frente. músico no aprenda a desarrollar la resiliencia necesaria para poder soportar esa presión social Ujú, y esa presión económica de todo tipo. ujú. Si tú no tienes vamos a decir, la capacidad realmente de desarrollar esa resiliencia y poder soportar todo esto, porque hay un dicho que lo dice mucha gente, pero hay que asumirlo, y es que esto no es una carrera de velocidad, esto es resistencia. Sí. Eso es una cultura de aquí que, sobre todo el músico, más que cualquier otro gremio, el músico no escucha música. Y por ahí comienza el problema. El músico dominicano no escucha música. No, pero espérate. Y en la yo- gastronomía, general, la es una cosa gastronomía funciona increíble. también igual. Hay muchos chefs que no leen, que no investigan, que no averiguan, Que no salen a cenar. que no salen a cenar, ¿entiendes? No voy a decir a nadie en particular, ni mucho menos, pero yo tengo una librería de solamente de libros de cocina. Sí. Y todos los años me compro 10, 15 libros de cocina nuevos, de los nuevos, de la gente que está cocinando ahora. Ujú. Y no yo. Yo no soy un gran chef internacional. Existen, están allá afuera. Ujú. Busquen esos libros y Un léanse. asunto Igual que los músicos. Mira tú, aplicando eso de la culinaria, hay un programa que en mi casa se ve mucho, que es Food Network. Yo no veo televisión, ya, o no televisión, sino cable. Yo no veo cable. Son muy pocos los programas que se ven en mi casa de cable. Yo prefiero Netflix, ya yo prefiero Apple TV, ya yo prefiero todo eso, porque el contenido que yo quiero ver lo veo ahí. Yo no tengo que estar dependiendo de una programación. Pero en Food Network hay un programa muy interesante sobre un chef reconocido que él se mete en tribus. Yo vi un programa que él se metió en una tribu de Perú, metido para allá adentro, por un monte, y él le pide permiso a la tribu si puede convivir con ellos un tiempo y aprende de su costumbre, aprende de la comida que ellos comen, y entonces después le dice a ellos si él le puede cocinar su visión de su De lo misma que ellos- comida, y él agarra los mismos platos que ellos mismos preparan, prepara su visión, y después agarra en un restaurante donde él está, se va de nuevo, invita una serie de gente, pero ya tú sabes que el que decide ir ahí es a probar comida exótica. Exacto. Y entonces él agarra esas tradiciones culinarias que él aprendió en esa tribu, él la aplica a su visión, su forma de preparación y sus cosas. Y a mí me parece Qué cool. increíble. Genial, sí. A mí me parece increíble ese trabajo que está haciendo ese tipo. Entonces, ejemplos así, eso es lo que se llama realmente pensar fuera del cajón de la sociedad, de los paradigmas que te pone la sociedad en donde tú estás. Bueno, él, excusándolo, él la tiene fácil, porque es en Perú. ¿Tú me entiendes? No, te digo porque ese fue el programa que vi es ese, Sí, no, pero a lo mejor lo hace en otro sitio también. Sí, no, pero tú me entiendes. En Perú, donde hay 16 tipos de papa, 30 tipos de ajíes, ¿entiendes? Sí. 40 tipos de cebolla, tú ves. Pero es la idea- Es como más fácil todo.
Se fluye. Es la idea, es la idea. ¿tú Sí, me no, entiendes? pero hay lugares donde sería más difícil. Nosotros en nuestro país tenemos, señor, una riqueza increíble cultural, increíble, que la tenemos a disposición nuestra, señores, que nada más hay que ir y conectarse a esa fuente. Sí, hombre, pero Y también... tú recibes. No, también, o sea, espérate. Ahí viene. En términos, Sabes que tú te metes en problemas. en términos culturales, sí. No es cultural que estoy hablando. Pero en términos culinarios, no. No, en cultural que estoy hablando. Si tú te fijas bien, cada persona que hace de que somos dominicanos pone uno frito, un arroz blanco, una habichuela, o un mangú encebollado, carne guisada. una yuca. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, es muy limitado. Porque somos isleños. ¿Entiendes? Entonces hemos tenido cierta bonanza económica en comparación con, por ejemplo, Cuba, que desde que llegó la revolución todo se limitó, todo se vio coartado, y la culinaria fue de las principales bajas de ese fenómeno. Aquí hemos tenido más crecimiento, pero aquí no pasan de el sancocho, el moro de guandule con coco. Es lo más atrevido que hay aquí. ¿Tú me entiendes? Está bueno. Lo más Y atrevido, bueno, lo más vanguardista. Y bueno, que es el moro de guandule. No, a mí me fascina. Todo con Pero, coco sabe exacto, pero eso. Bueno, en la parte culinaria ya, yo no sé, porque yo no soy, ¿Tú sabes yo dónde, no soy chef. dónde hay un legado? Pero dónde- me imagino, discúlpame, me imagino que la parte culinaria, la forma y los sazones de preparación regionales y subregionales del país sería algo interesante de investigación. Pero, por ejemplo, Bueno, por ejemplo, en Samaná se cocina mucho con coco, ajá, todo. y en San Pedro de Macorís y en Barahona. Por ejemplo. Sí. Es lo que te digo. En la playa. Exacto. Ya, sigue diciéndome. No, porque te vuelvo y te repito, yo no soy chef. Exacto. ¿Tú me entiendes? ¿Tú no? me entiendes? O sea, Sí. no, es que estamos diciendo lo mismo, pero lo interpretamos de manera No contraria. es lo mismo que tú metete en una fonda, tú me entiendes que ahí te van a sacar una comida criolla, Ujú, ya tú exacto. sabes. Sí. Bien. Sí. Y que sí, pero eso no. Sí, O sea, pero es que sí, no. pero Es que no. Sí, pero no. ¿Entiendes? En primer lugar, mira, y es interesante este fenómeno, ese paralelo que se ha establecido entre la música y la culinaria. Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Las Antillas Mayores, sacando a Jamaica, porque Jamaica como que tiene otro legado. Mentira, es el mismo, pero otro legado. Aquí, ¿de dónde es el mofongo, por ejemplo? ¿De dónde? ¿Dónde se origina? Bueno, hay gente que dice que es de Puerto Rico. Exacto. Los boricuas dicen que es de Puerto Rico. Los cubanos dicen que es allí, que es en Cuba. Los cubanos tienen una manera de explicarlo todo, que cuando tú vienes a ver, Adán y Eva eran de Cuba. Hicieron mofongo. Eran de Cuba y comían mofongo. Sí. ¿Entiendes? Hueva, que no. Que probó el Esa mofongo fue y la esa fruta. fue la que lo cuestión. creó. Fue que Eva lo que creó, Esa fue fue la Eva. fruta, esa fue la Eva. fruta. Y ahí Eva. fue que Dios Es dijo, decir, lo que es cierto sobre nosotros, sobre Haití, sobre Puerto Rico, que somos el centro del universo, es todavía más verdad en Cuba. ¿Entiendes? Los cubanos son el centro del universo. El primer ciudadano del mundo fue cubano. ¿Tú me entiendes? Y lo digo, yo tengo muchísimos amigos cubanos a quienes quiero muchísimo, pero tienen ese problemita. Sí. No, y ellos mismos te lo dicen. Sí. Cuando tú vas a Cuba y tú te sientas a hablar con ellos, después Sí. de que tú hablas un rato con uno y te levantas y el otro te dice, mira, está Sí. bien todo lo que te digo, pero ten cuidado. Tú sabes que al cubano le encanta especular. Sí, no. Sí. Ellos mismos te lo dicen. Hubo un cubano que en la ciudad de Nueva York que me dice, yo nací en Cuba, qué sé yo qué, y yo, qué bien.
y yo viví en Miami. ¿Y por qué se fue de Miami? Le dije yo. Había muchos cubanos. ¿Tú me entiendes? Muchos cubanos. Porque es que son difíciles. Es que, a mí me pasó una anécdota. Sí, ahora en Nueva York reciente. Ajá, Mira, ajá. y no es yo no soy una persona de estar haciendo comentarios prejuiciosos de distintas razas ni nada. No, para pero nada, no es la eso, idea. Eso mueve la narrativa. Para nada. Yo quiero mucho la cultura cubana y todo. Yo también. Y los es cubanos que tú no bien. entiendes. Pero para mí una Nueva buena York, noche, pero tú lo sabes. Sí, tú lo sabes yo que sé, yo para sé. mí una buena noche oyendo música implica oír chan chan. Claro. Y oír, tú me Claro. entiendes, Omar Portuondo. Excelente. ¿Entiendes? Entonces me pasó en Nueva York. Mayito, perdóname. Oye lo que hicimos en Sí, Nueva York. sí. Fuimos ahora, eso fue ahora que tocamos en el Centro Hostos. Sí. Y nosotros presentamos el disco, Sí. Herencia Criolla, Sí. ya. Entonces, aparte del disco, hicimos una investigación en video, Ajá. que también lo que hicimos fue que entre cada tema Ujú. presentábamos un videíto con la manifestación. Exacto, como está en el disco. Tú me entiendes que utilizamos en ese tema y una breve narrativa, una explicación corta, videitos de 1 minuto y medio, 2 minutos, no más de ahí. Entonces arrancábamos con el tema Exacto. para que la gente se ubique, Y sepa qué oír, qué está oyendo. pero que vea la transformación Exacto. de cómo nosotros llevamos la música original, la música originaria de esa región o de ese momento, lo que sea, esa manifestación, y cómo la llevamos primero a un trío, Ujú. a ese formato, y segundo, con el arreglo y la interacción a un estilo de música más contemporáneo. Ujú. Esa es como la idea. Ujú. Entonces, yo recuerdo que el último tema del disco fue Quisqueya. Ujú. Entonces, Quisqueya es de la autoría de Rafael Hernández, un puertorriqueño. Entonces, yo tuve que mencionar, obviamente, a Puerto Rico en el Sí, concierto. porque Quisqueya no se llama Quisqueya. Se llama Borinquen. Borinquen. Lo que pasa es que nosotros, hasta en eso, ¿entiendes? Yo tuve que hasta en mencionarlo. eso, sí. Y entonces cuando terminó el concierto y todo, que salimos, la felicitación, entonces se me acercó a unas cubanas Sí. y me dijo, muy bien todo, chico, pero te faltó mencionar a Cuba. Porque... Menciónate a Cuba. Ajá, y entonces, sí. Y entonces yo le dije, bueno, si yo hubiese hecho algo cubano, usted puede estar segura que yo lo iba a mencionar. Lo que pasa es que lo que presentamos en el disco, no Exacto. había nada cubano ahí. Entonces ella pretendía que tú dijeras, señores, Cuba también. Claro, este porque disco como fue yo hecho mencioné a Puerto Rico, por no, fulano no. de tal, que era boricua, entonces nosotros lo copiamos y Viva Cuba. Ya. Que Sí, quiero, viva Cuba. cabe recalcar Sí. que adoro a Cuba, Sí, y a los yo- cubanos y yo la música también, cubana. yo Pero también. en mi caso, yo tengo una anécdota que fue de la primera vez que yo pude compartir con el maestro Juan Formen, director de Los Bambán, Sí. antes de fallecer. Nosotros coincidimos en un festival de Los Bambán es una institución. la real institución de Cuba, son Los Bambán. Iraquere, no, pero antes era... No, porque es que Chucho Valdés ha tenido como mucho proceso y ha hecho muchas bandas No, diferentes, muchos Iraquere ya- formatos. Iraquere ya pero no Los es lo Bambán se mismo. ha quedado siempre como Sí. Los Bambán. Yo vi a Iraquere cuando vino aquí, que era de los últimos años. El último Iraquere. Sí, el último Iraquere. Sí. Y eso daba gusto. El de finales de los 90. Sí. Año 2000 creo que fue. No, ese no fue el que yo vi. Yo lo vi cuando en el 80 y... Sí, cuando la 87, banda grande, claro. cuando claro, vinieron sí, sí, aquí, sí. que tocó Gonzalo Sí, Rubalcaba, cuando que todavía era la tocó banda original de Arturo Iraquere, Sandoval, exacto. Sí. Sí. Pues bien, sucede que en ese festival en Venezuela, el Festival de Tradiciones Afrodescendientes, el FITA, pues habían bandas de todos los países con tradiciones y de aquí fuimos como en representación con la banda de Xiomara Fortuna. Sucede que esa noche nos tocó junto en tarima, primero una banda colombiana que se llamaba Cabulla, que de esa banda fue que salió lo que luego se convirtió en Bomba Estéreo. Ujú, Cabulla, Xiomara Fortuna y los Bambán. ujú. Wow, qué Pues trío. sí, pues Eso, sucede que nosotros hicimos el show de encendido. nosotros. Cuando bajamos de la tarima, ellos se están preparando, había como media hora para poder cambiar del formato de nosotros al de los Bambán. Y me mandan a buscar para uno de los camerinos que alguien quiere hablar conmigo. Y cuando yo entro, es Juan Former que está sentado y me dice, mira, ven acá, yo te quiero hacer una pregunta.
En la tercera canción que ustedes hicieron, eso que tú estabas tocando, ¿dónde tú aprendiste esos patrones? Le digo yo, la tercera canción, ¿cómo era? Y él me tararea algo de la melodía. Le digo yo, eso se llama, eso es de una música dominicana, eso se llama Congo de Villamella. Eso se toca, eso es cerca de la capital, en el norte, eso es cuánto. Y él se queda así mirando, me dice, no, tú estás equivocado. Es un toque de batá, es un patrón. Digo yo, no, usted me va a disculpar, eso se llama Congo de Villamella. Pero ¿cómo tú me vas a discutir a mí? Es un toque de batá, qué sé yo qué. Y me contó una historia grandísima. Exacto. Le digo yo, mire, yo le voy a decir algo, usted me perdona por lo que le voy a decir. Porque yo creo que de República Dominicana, de repente, el fan más grande que tiene los Bambán soy yo. Yo me sé la discografía de ustedes en Teresita. Y sucedió que cuando ellos subieron, me subieron y yo toqué con ellos casi el show completo de ellos. Sí. Pero, con todo el respeto que yo le tengo a usted y a su música, usted está equivocado. Y le voy a decir por qué. Porque puede ser que la historia nos haya engañado a todos. A mí me enseñaron que todos estos africanos que llegaron con su música y sus instrumentos, donde primero lo desembarcaban era en mi isla. Y si el tambor que ellos tenían en la mano era eso, que ese africano le llamó Congo y lo tocó así de esa forma. Y luego, cuando lo pasaron de ahí, que lo cruzaron para Cuba, cogió otro tambor en la mano y le llamó eso que usted dice. Batá. Entonces usted lo entiende así. Pero en mi país eso se llama Congo de Villamella. Y como en mi país fue el primero que el suyo, entonces es Congo, aunque usted le llame Batá. Sí. Y él se quedó serio así mirándome. Sí. Y le dice al hijo, a Samuel que está ahí, dice, oye, pero qué fresco es. Pero bien dicho, bien dicho. Eso con él. Sí, sí. Pero luego él como que lo hace todo. Tú tienes como mucha historia así que te dicen fresco. Sí. No, conmigo pueden hacer varios tomos, así, una enciclopedia. Otoniel el Fresco. Historia de la frescura dominicana. Por Otoniel. Y a papi siempre se lo dicen, a mi papá, a Joe Nicolás, el profesor Joe Nicolás, el bajista, siempre le dice, maestro Joe, como una persona tan tranquila como usted, puede tener a Otoniel de hijo. Y papi siempre me mira así y él mismo dice, yo no sé, yo lo eduqué bien, pero yo no sé qué pasó. No, pero eso tú no le falta. O sea, yo no vi ninguna falta de respeto a lo que tú le dijiste, pero no. No, yo tampoco. No, lo que pasa es que el músico, al igual que cualquier otro artista, todo depende de donde tú abordes. Eso tenía pendiente decirlo. Había una goleta más para acá en el tiempo. Había una goleta que iba de La Habana a Santo Domingo, de aquí a Puerto Plata y de Puerto Plata a las islas. Y se devolvía Puerto Plata, Santo Domingo, Cuba. Puerto Plata, San Juan, Santo Domingo, Cuba. Ahí fue que vino el músico aquel, no recuerdo cómo se llama, ahora se me olvidó la pieza, que la compuso aquí y es uno de los himnos del son cubano. ¿Entiendes? O sea, que todo depende de la información que tú tengas. Cuando tú sabes, cuando tú averiguas lo de la goleta, ahí eso te explica muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque tú dices, entonces el mofongo no es de aquí solamente, es de Cuba, y es de Puerto Rico, y es de, ¿tú me entiendes? Es de Haití, y es de aquí. De la misma forma, hay cosas hay vasos comunicantes que están presentes en todo el Caribe, regulado por la presencia en las islas. Y de ahí es que nosotros le damos todo este ritmo, todo el ritmo, el sentido del ritmo. Ahora, hay cosas definitorias. Por ejemplo, en la colonia, nosotros, por un asunto de la división de la isla, nosotros nos quedamos con el acordeón. Alemán, francés, Alemania vino. Sí, Alemania, ¿verdad? Nos quedamos con el acordeón y en la parte haitiana se quedaron con la guitarra. Que desplazó el acordeón, desplazó las cuerdas, porque la gente no sabe que el merengue inició con un conjunto de cuerdas. Exacto. Así fueron los inicios del merengue, fue con un conjunto de cuerdas por un asunto de volumen. Exacto.
Porque no ¿Me entiendes? Había un 3 triangular Sí. que es único dominicano, que está desaparecido realmente. Ujú. Que es un 3 que tenía el cuerpo es en forma de triángulo, por eso se llama 3 triangular. Había un tiple, que es una guitarrita más pequeña, había un quinto, había una o sea, había un Sí. conjunto de cuerdas Sí. por una cuestión de volumen. Sí. Entonces cuando llegue el Pero acordeón, el tiple entienden los cubanos que es de ellos. bueno, Que cada cultura se sienta como... Con el derecho. Sí, que se apropie de las historias y de la identidad. De la mitología. Porque nosotros creemos que Anacaona es eso- dominicana. sí. Nosotros Ya le creemos que diste el nombre Anacaona es que- dominicana. Exacto. Por eso Pero es en que Puerto bueno está con Rico, escritor. Anacaona es boricua y en Cuba Anacaona es cubana. Porque Exacto. eran las mismas 5 divisiones que habían aquí. Estaban en el Caribe completo y ellos se pasaban de una isla a otra. Sí. Y Anacaona era la misma Exacto. jefa aquí en Puerto Rico y en Cuba. Y en no, Jamaica era la misma no, jefa. y entonces Y está la historia en todos los hay testimonios y hay de una ruta latinoamericana caribeña Claro. de los Claro. indios. Claro. O sea, que no. Oh, y el famoso Corral de los Indios en San Sí. Juan de la Maguana. Ahí está la Sí. piedra de Anacaona y supuestamente ahí se reunían. Sí. Y venían de Puerto Rico, venían de Cuba, Exacto. venían, o sea, Porque el mar- y se reunían con Anacaona El ahí. mar era una extensión, era una Y vía de viceversa, transporte. ellos de aquí se Claro. iban para allá. El mar también. no era un obstáculo, religiosamente hablando, no era un obstáculo, era un medio de transporte. Para ellos era importante tener el mar, ¿entienden? Entonces, pero cuando tú entiendes esas cosas, tú te fijas, tú ves la cosa de otra manera. Tú ves la cosa de otra manera. Tú, por ejemplo, el boricua le pone garbanzo al pastel en hoja. Nosotros le ponemos pasa. ¿Entiendes? Yo no sé cómo, ya en Latinoamérica le dicen tamal, lo hacen con maíz, lo cual se nos vendría más natural a nosotros, pero nosotros importamos el plátano desde Filipinas. ¿Tú me entiendes? O sea que hay que ver la sutileza y la historia, como tú dices, detrás de cada cosa, de cada... Y que cada quien se siente dueño de eso. Eso es bien interesante y sería, no solamente eso, sería bien interesante a ver qué tan para atrás en la historia uno puede llegar. Sí. Bueno, Investigando. es algo que eso. yo hago siempre. Cuando a mí me toca, por ejemplo... ¿Qué tan lejos uno puede llegar para Me atrás? ha en el tocado mundo? eso siempre, que cuando me invitan a otros países, sobre todo en Latinoamérica, a dar una exposición o a llevar una demostración de música dominicana, yo siempre trato de hacer eso y de explicarle a la gente las similitudes de los patrones, de que lo que de repente cambian son algunos acentos, pero que cuando uno se pone a estudiar y uno lo estudia a profundidad y uno va separando las partes y uno trata como de verlo todo. Si uno ve lo que son los palos de aquí, República Dominicana, los atabales, si uno ve cada patrón por separado y uno entiende la célula, cómo se forma y uno ve cada cosa. Tú coges los culos de puya de Venezuela y los estudia cada uno y son los mismos patrones, Exacto. pero con acentos diferentes. Los acentos Exacto. están puestos en otro lugar. Exacto. Y en Colombia encuentra también tambores que hacen exactamente lo mismo. Exacto. Con otro nombre. Con otro nombre o tal vez otro timbre, otra Sí. sonoridad. Ujú. Y con acento también un poco diferente. Pero es que sucedió que estando nosotros en Panamá tocando en el Festival de Jazz de Panamá, nos juntamos un día, Edgar y yo fuimos a dar una clínica a unos percusionistas de allá. Y nos pusimos a estudiar eso, los cantos folclóricos, que para nosotros son de nosotros, ¿verdad? Para los dominicanos. Por ejemplo, ya que se habló ahorita de la zarandunga, cuando se está cantando Ola de la Mar, por ejemplo. Ola de Ese la mismo Mar. canto se canta en Panamá, en Colombia, en Venezuela, Sí. en todos los países, en Exacto. todos, en la misma fecha, San Juan Bautista, Sí. en todos. Cada uno con su ritmo, con algunos cambios en la melodía, rítmica, pero el mismo canto exactamente en todos los países. Exacto. Pero, ¿quién le dice a un vanilejo que eso no es de Baní y que eso no es de ellos nada más? Se van a matar. Tú con ellos sabes pa- que eso me pa va- aplicar. Pero es que somos todos, nace de una misma raíz. Exacto. Entonces, al final lo que hay que entender es eso. Exacto. A una entrevista que me hicieron una radio, la Radio Nacional de Seattle, hay un programa que se llama Jazz Caliente. Hay una productora de ese programa que se llama Robin Lloyd.
Y ella me hacía esa pregunta: ¿cómo tú diferencias la música dominicana folclórica, la afrodominicana, cómo tú la diferencias de otros ritmos afro-latinos o afrocaribeños en general? Y mire, es una pregunta difícil. Yo le dije, mira, la verdad es que son muy parecidos precisamente por lo que dice Otoniel. O sea, tú tomes las células rítmicas de cada tambor y es prácticamente lo mismo. Pero para mí, por ejemplo, la diferencia más marcada que nosotros tenemos es el tambor grave para los tambores nuestros, es el que improvisa. Tú dices, en los congos de Villamella, en la música dominicana en general. No solo música dominicana, la isla, sí. que Haití igual. Los tambores casi graves. Toda la música, el tambor cantante, el más agudo, el que canta, el solista, en esta isla es el más grave. Entonces, sucede casi toda la música. Sí. Y entonces yo trataba de explicarle eso y yo le decía, entonces cuando ya tú puedes imaginarte que tú vas a esas celebraciones, esas manifestaciones, y cuando el tambor grave, que son las vibraciones más bajas, que cantan y resuenan, y esos tú lo sientes hasta en los huesos, viejo. Sí, o sea, sí. hay una vibración que tú recibes directamente. Entonces, yo diría que esa es una de las diferencias más marcadas. Pero ya después, en general, la música es muy parecida. Es muy parecida. Es el sentido y los acentos lo que cambian. Y obviamente los instrumentos y la forma de construcción y la terminación en algunos casos, como por ejemplo los instrumentos folclóricos panameños tienen una terminación preciosa. O sea, esos constructores, esos artesanos, se dedican a construir esos tambores y la terminación que le dan es una cosa bella. Pero tú dices en términos de sonido. No, en estética. Ajá. Los tambores nuestros son bien rústicos. Tú te fijas, la terminación de los atabales son bien rústicos. Sí. Y en general. No, y los congos que están haciendo la de tubo. De PVC, o sea, y los panderos en Villamella lo están haciendo de placa, de radiografía. Sí. Viejo. Porque hasta en la sonoridad, realmente, cuando tú escuchas el timbre de los tambores dominicanos son los que suenan más rústicos y son los que dan los tonos más, qué sé yo, como que se definen menos en cuanto a sonoridad y a buscarle tonos y melodía cuando tú ensamblas los tambores. Verdad. No sé si tiene que ver primero porque aquí se ha mantenido más el asunto del tipo de piel que se le pone, que son pieles más gruesas. En otros sitios utilizan otras pieles que dan como otro sonido, pero aquí se ha mantenido. El curado también. Y también sobre todo eso, que como el tambor que canta es el más grave, pues no se definen tanto tonos diferentes, porque se mantiene más abajo. No como Puerto Rico, que si tú buscas en la plenera la que canta es la más aguda, porque es la que va repicando. Sí. Igual pasa en la rumba. No así en los batá, que el Iyá es el más grande, el que canta, pero igual el Iyá tiene ¿El Iyá cuál es? El más grande del otro batá, el más grande, que es el que va en el centro, que es el que canta. Sería como el mayor. Exactamente. Y tú lo vas buscando en casi todos los países, resulta igual. En Venezuela, el tambor campana, el que va cantando cuando van haciendo en los tambores, o cuando están tocando la fulía, el tamborcito más chiquito. Igual en Colombia, el tambor alegre o la caja vallenata, es el más agudo siempre y el que va cantando. Y por eso de repente se pueden definir más cosas. Aquí no sucede tanto eso. Pero esa es como la diferencia más grande. Otra cosa que sí yo he notado, que como por ejemplo en Venezuela, mucho de la música venezolana está en base al 6x8 o al 3/4 y a eso. De repente ellos tienen otro enfoque de la música, otro sentido. Otro universo. Y los acentos donde ellos lo sienten, que pasa también en Perú y en esos países. Bueno, casi todo lo que tiene que ver con la comunidad andina, casi todo lo que pasa por ahí. Ellos tienen otra forma de sentir la cosa y los acentos de ellos son contrarios a nosotros. Aquí, y de repente se nota hasta en la música popular y comercial. La música dominicana es abajo, todo se va fincando abajo, todo va sembrado. Cuando uno se adentra así al folclore, uno sí encuentra ya muchas cosas diferentes y mucho sentido arriba, que ahí sí ya
se conecta mucho con la otra música folclórica de los otros países. Exacto. Pero en la música comercial dominicana, sí, todo se afinca abajo, en la bachata, en el merengue. Contrario a la salsa, que se iba arriba y todas esas cosas. La misma bomba, la plena, que también, que aunque tenga un afinque, igual los acentos se cantan arriba. Es que eso hace como un chin de diferencia de la música de aquí a esos otros lugares, cuando uno tiene que buscarle una explicación de cómo diferenciarla. ¿Esa sería una forma? Sí. Sí. Digo, para mí esa fue la que yo encontré, porque ya de repente con las otras cosas, como te dije, los cantos son los mismos, casi todos son los mismos cantos completos que se hacen en todo. Y sucede el caso, por ejemplo, como Cuba, que Cuba ha aprovechado eso todavía más que nosotros, que la música de la santería cubana tiene muchos cantos que ellos han tomado de Haití. Por lo mismo, porque como allá también los haitianos estaban trabajando la caña y eso, ellos también adoptaron y ellos tienen su forma también de tocar el gagá. Sí. Pero ellos han tomado muchos cantos haitianos y lo pasaron a su santería. Y dentro de su toque y su ceremonia, con los bataos, con los tambores, ellos hacen mucho canto de eso. Aquí no, que estando tan cerca, solo sí, cuando se está tocando el mismo gagá específicamente, sí se utilizan, pero en Cuba sí han aprovechado como es un chin más. Aquí ha sido como un poco diferente. Y Puerto Rico, por ejemplo, más que también ha heredado mucho de Cuba en cuanto a la santería y eso, que también utiliza mucho canto de ellos. Hay que ver, porque nosotros tuvimos a Trujillo. ¿Tú me entiendes? Esa es la diferencia. Trujillo nos sumió en un aislacionismo. Nos puso. Fíjate que para el dominicano, el estadio más grande que hay es el estadio Quiqueya. Para una generación anterior a nosotros. El estadio más grande era el estadio... Para mi papá, el estadio más grande que había era el estadio Quiqueya. Muchísimo más grande que el Yankee Stadium. Yo me quedaba así mirándolo. De verdad, a mí no me importaba ya ni traer la razón ahí, ni nada. Esa es la mentalidad del personaje que hacía Boruga con Elvin Vinicio. Exacto. Que eso era Sí. todo. No hay más lejos que no hay nada más lejos que Más lejos que Nueva York. Más lejos que Nueva York. Y Balaguer lo hizo todo. Sí, Y aquí sí. nada de lo que vimos aquí. ¿Quién hizo eso? No fue Balaguer. No puso no sé. Sí. Esa es la mentalidad que se desarrolla aquí. Sí, pero es que Trujillo tuvo mucho que ver en eso. Sí. Sobre todo en la imposición de muchas cosas culturales, sobre sí. todo. Y eso mismo de lo del folclore. Él fue el que se encargó de eso, sobre todo. Y en el interés también de matar la negritud. De satanizar Exacto. muchas cosas. La gente dice que eso. Trujillo es el gran precursor del merengue de salón. Digo yo, lamentablemente. Sí. Yo no diría eso. Yo lo que ¿A ti te gusta mucho la música del Big Band? Sí, A mí me gusta. Sí. Sí. Lo que pasa es que Rubén dice que fue el precursor. Yo no diría que fue el precursor. Él fue el que lo impuso, pero ya existía. Ya antes de eso, Luis Alberti tenía su Big Band y tocaban los clubes de Santiago, de la alta sociedad. Lo que pasa es que eso hiere la sensibilidad, en especial de José. Sí, porque él es un Big Band. Ahí es donde él y yo siendo hermano, ahí no estamos él se imagina a sí mismo como Glenn Miller. ¿Tú me entiendes? Es que él tiene esa visión romántica como Duke Ellington. Mira, ¿entiendes? las grandes orquestas. Yo tengo cierta fascinación por las grandes orquestas. Sí. Chacho. Bien. Y es muy chulo. Y se le Es muy agradece chulo. Pero esa sí. parte de que pudo tomar muchas de esas rítmicas y muchos de esos patrones folclóricos y lo fueron llevando hasta lo que se logró con eso y que se pudo poner ahí. Lo que todavía yo no voy a aceptar nunca, que por ejemplo la real música nacional son los palos. Es la única música que se toca en la geografía completa. Claro, es así. Esa es la Palo y música salve. nacional dominicana. Palo y Pero ¿a salve. quién se le dice eso? A mí me han sacado de muchos lugares por Aquí eso. debería de ser Porque palo yo y lo digo a la salve. franca. Bueno, Los palos es la única música que se toca en la geografía completa. Tú vas pueblo por pueblo, a cada campo, te metes el monte más profundo. Pero mira, yo me y se voy toca más palo. allá. Acecha esto, mira. Nosotros tenemos, como nación, tenemos ya 4 ritmos dominicanos reconocidos por la UNESCO, declarados
patrimonio intangible de la humanidad, ¿verdad? Tenemos el merengue, tenemos la bachata. Entonces están los congos de Villamella y los guloyos. Y la salve y los palos, que debieran de ser los primeros, por ejemplo. Digo, no por criticar las otras, bien, que sigan que sigan llegando, que tenemos más cosas. Pero la salve y los palos, es lo que dice Otoniel, eso se da en la geografía nacional completa. Esa debiera de ser la música nacional. Pero que tú sabes que con empezar la por salve, ahí. por ejemplo, sucedió el caso de que tomaron los cantos de la salve y los montaron en ritmo de merengue. Sí. Y eso es lo que la gente conoce como salve. Lo que cantaba Elenita y esa gente era merengue, pero eran letras de salve. Claro. Pero cuando tú dices que el ritmo que se está tocando es salve, la gente no lo entiende así. Y Quinito Méndez. Con los palos que lo hizo también. Claro. Sí. Dime del disco. El disco va muy bien, realmente. Estamos en la Radio Nacional de los Estados Unidos desde hace un tiempo ya y en distintas partes del mundo se está escuchando en la radio. De hecho, hay algunos programas. Una emisora de Hawái inclusive me mandó a mandarle un saludo. Sí, grabando un audio porque ellos han seleccionado el disco como cosas especiales del mismo programa dentro de esa emisora. Y en San Francisco, California también. Yo tuve que mandar otro saludo. O sea, el disco ha tenido muy buena acogida del público. Estamos sumamente agradecidos por esa parte. Bueno, tú sabes que yo no paro, ya yo estoy pensando en el que viene, entonces, y este disco todavía no ha terminado su trabajo, y ya yo estoy pensando en qué es lo que voy a hacer después de porque ya yo me propuse lanzar un disco anual. El año que viene yo tengo que tirar otro. Bueno, pero ve pensando en Entonces ya yo estoy en eso. lo que tenemos entre manos. Y estamos todavía programando lo que será la gira, que le habíamos dado una pausa a la gira por un sinnúmero, bueno, todo el No has mundo. mencionado para nada diáspora visual, pero está bien. La diáspora visual viene también. Sí. Yo confío en eso. Pero tú y yo hablamos, ya eso está. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que esa parte te corresponde más a ti que a mí hablarla. Sí. A mí como que ¿Dónde podemos conseguir oír el disco? Bueno, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. El disco se llama Herencia Criolla. Si no lo han escuchado, está en Spotify, está en YouTube, está en Deezer, y lo hemos oído, lo hemos estado oyendo aquí. Lo hemos escuchado. Yo vine también al programa y lo pusimos casi entero. Yo creo que lo pusimos. ¿Entero? Sí, lo comentamos y todo. O sea, claro. Otoniel, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo tú te comunicas con este tigre? O sea, que ¿Cómo tú le caes atrás? Esas son las preguntas que me hacen siempre, o que nos hacen siempre. Sí. Lo que pasa es que... ¿Cómo este tipo? ¿Cómo es este tipo? ¿Es duro con la banda? No, es que a eso voy. Un canalla. Lo que pasa es que sí. Como yo nací y crecí dentro de la música, y sobre todo en mi casa, al lado de mi papá, él tratando de que primero yo por mí desarrollara mi gusto por la música y que yo decidiera qué me iba a gustar, pero dentro de eso, él siempre me fue poniendo cosas. Él me hizo estudiar piano, me hizo estudiar bajo, me hizo estudiar guitarra, esto, lo otro. Siempre tenía todo ahí para que al final lo que yo decidiera. La sorpresa de él fue que yo me fui por la percusión, que al final yo dejé todo y vendí instrumentos que él me regaló para comprar instrumentos de percusión, y eso fue como sorpresa para él. Lo bueno de eso es que la percusión está muy ligada al bajo, que es el instrumento de mi papá, el principal de mi papá. Y que por eso, y que por yo crecer como percusionista, con la mentalidad de que yo tengo siempre que estar amarrado a la melodía y a la armonía, pendiente de eso, para yo poder desarrollando lo que yo voy haciendo en el ritmo. Entonces eso me facilitó mucho luego, cuando ya yo estoy en la música, poder desarrollar cosas chéveres con los músicos que me buscan para trabajar con ellos. Con Josian sucede que cuando Josian y yo nos juntamos, fue como 2006, 2007, por ahí, qué sé yo.
Ya yo venía trabajando con los otros grupos, pero coincidencialmente casi todos los proyectos en los que yo estaba eran de guitarristas. Ok. Yo nada más en piano, yo nada más tocaba banda así que el pianista era líder con el maestro Jorge Tavera y creo que con Gustavo Rodríguez. Luego casi todos eran proyectos de guitarristas, que era lo que más se estaba bregando en ese momento. Y Josian, ya yo metido de lleno en bregar música dominicana, en folclore y fusionar con eso. Josian aparece con su proyecto que en ese momento no era afrodominicano, era afrocubano. Era otra onda que él tenía en ese momento. Y ya a mí siempre me ha gustado la música cubana y yo la bregaba y nos pusimos para eso y bien. A mí siempre me ha gustado experimentar y sobre todo la música, la música creativa, los músicos que tienen ideas raras, que les gusta hacer cosas que dejen a la gente así como, mira, ¿qué es lo que estos tigres están inventando? Sí. Y Josian venía mucho con eso. Sí. Y por eso me llamó más la atención. Los primeros temas de Josian eran rarísimos. Dentro del afro-cuban y de lo que la gente conoce como el jazz latino en ese momento. Tenía muchísimas ideas raras que aquí, todavía aquí mucha gente no había escuchado mucho de ese tipo, de esa onda que ya se estaba desarrollando. Y eso me llamó la atención y me gustó. Desde ese momento yo comencé a escucharlo chin a chin. Loco, mete unos palos. Había una campaña. No, espérate, no, que yo tengo esto. Loco, mira, un gagá ahí que no se puede cambiar. No, que yo no tengo eso. Loco, mira, eso en Congo suena ferísimo. Él no estaba en eso. Pero yo lo fui llevando chin a chin. Yo no lo atacaba mucho para que no se me desesperara. Pero yo lo fui llevando como chin a chin. Lo escuchaba. Con paciencia. Un momento como que lo solté. Y de repente él como que ya vino él con la idea. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Y fuimos ya y se comenzó a cambiar. Pero que yo siempre... ahora tiene que agarrarme. No, ahora al revés, ahora hay que agarrarlo a él. Ahora él es el que quiere a veces hacer cosas que nosotros, espérate, llévanos suave, porque... Y más ahora que como ahora el concepto de venir de banda grande, de 7, 6, 8 músicos, a este proceso del trío. Exacto. Donde por ser 3 músicos tenemos que estar más atentos a muchas cosas. Y hacer más trabajo cada uno para que se ensamble bien, para que no se sienta ningún hueco, pero como somos 3, también uno tiene que pensar mucho en no saturar, para que no... Y que suene auténtico del ritmo que estamos tratando de hacer. Una banda que somos nosotros, pero que suene dominicano, lo que estamos tratando de hacer en el jazz. Sí. Es como más complicado, entonces ahora es un trabajito que a veces uno tiene que sentarse como a tirar números. Uno a veces tiene que olvidarse de que uno es músico, instrumentista, y pensar más como científico, y tirar numeritos, y quitar esto, y poner, y como... Pero también Otoniel me tiene muy mal acostumbrado. Lo que pasa es que como a mí siempre me ha gustado inventar, y a mí me gusta mucho la polirritmia, y escuchar música rara, e inventar con la música, entonces yo voy escuchando. Que lo que dice Esar siempre, Esar me tiene desacreditado, Esar Simón. Todos los alumnos debajo de Esar, él siempre le dice, después de 2 o 3 clases, sí, muchachos, tranquilo, que esto todavía es comenzando. Más para adelante, como para el otro semestre, entonces ya yo le voy a comenzar a dar la música que yo practico para poder tocar el lado de Otoniel. Porque lo de Otoniel hay que prepararse, porque Otoniel mata a los bajistas. Lo mata, sí. Lo mata. Chacho. Sí, porque acá a mí me gusta inventar. Entonces salen como, por ejemplo, Darol. Darol ahora se ha puesto así con el grupo, súper compenetrado, que él hasta se ha destapado, porque al principio yo lo veía, cuando él entró al proyecto, yo lo veía como tan calladito, tan tranquilito, y yo le decía, Otto, ¿y tú crees que Darol, cómo? Mira este muchacho tan tranquilito, tan correctico, y ahora él se ha destapado, ahora él que yo le digo, ahora yo le digo a Otto, yo le digo a Otto los ensayos, pero mire este muchacho ahora, hasta fresco se ha puesto. Para que tú veas, la frescura se hereda. Pero que es lo mismo, yo gracias a Dios, yo tengo eso de que yo puedo como, yo sé... desde mi instrumento, primero, yo tengo es una costumbre, que es una virtud, pero para mí es como una costumbre, es que yo me siento, no importa todo lo que yo esté tocando, yo siempre escucho todo lo que está pasando alrededor mío. Yo trato de enfocarme en eso. A mí me dijeron, desde siempre me dijeron, si cuando tú estás tocando, tú te estás escuchando muy claro lo que tú estás haciendo, entonces tú estás tocando muy fuerte y estás tocando para ti solo. Tú tienes que escuchar más la banda que a ti mismo. Claro.
Entonces eso es algo de lo que yo siempre he tenido, que yo, no importa lo que yo esté haciendo, yo siempre estoy muy atento a lo que va sucediendo, para ir conversando con ellos. Eso es conversación. Eso es lo que yo trato siempre, que se mantenga una conversación, que exacto. no importa que yo esté en mí solo y que ya yo estoy expresando lo que yo estoy sintiendo. Algo que él hace, eso ya me da una pauta para yo cambiar solo ahí mismo. Pero eso que tú dices de tocar para ti, de tocar solo, eso es cierto cuando el dominicano habla. ¿Tú me entiendes? El dominicano está hablando contigo y, No, el dominicano no oye. y tú le dices Fluye. una cosa y y es como que no te oye. Sí, entonces, qué bien que tú has roto con tu legado dominicano. Pero, por ejemplo, Toniel me tiene sumamente mal acostumbrado a mí. Sí. Porque, bueno, primero Toniel y yo tenemos tanto tiempo tocando juntos. Sí. No solamente en este proyecto, sino en... Todo. Llegó un momento, por ejemplo, hubo una época que todos los proyectos populares de salsa sobre todo y espectáculos y cosas, estábamos Toniel y yo ahí tocando cualquier, o sea, nada bien. que, a lo mejor música que no tiene nada que ver con jazz, qué sé yo, tocamos mucha salsa, tocamos muchos espectáculos populares, que sí, muchísimas cosas. Y entonces Tocamos ya... cumpleaños, boda, Sí. bautizo. Y en todos los tipos de música, Ya rock, funky, balada. Nos conocemos demasiado, Toniel y yo. O sea, Toniel puede estar en otra habitación y yo aquí con los ojos cerrados y otra cosa y tocamos a la cieguita y vamos a estar juntos porque es Sí. que la música se va a escuchar como que estamos uno al lado del otro porque es que nos conocemos demasiado. Sí. Y entonces eso me ha mal acostumbrado como arreglista. Y como compositor. Y ya. como compositor, porque ya Él me yo hace- escribo. me hace más, jugada extraña, porque él escribe, él compone pensando en lo que él cree que yo voy a tocar. Yo estoy Y a escribiendo veces me pensando hace en cosas él. que después yo digo, ¿y cómo yo voy a tocar eso? Yo escribo, cuando yo hago los arreglos del trío, del grupo, de lo que sea, los temas del disco que yo lo estoy. Cuando yo escribo la batería, yo estoy pensando en qué Otoniel que está tocando. Sí. Entonces es como que Tú yo le escribes escribo para a él. Otoniel, sí. Sí. Él presume que yo puedo hacer lo que él está pensando. Se me la pone en china y me manda a estudiar. pero no puedo hacer lo que él está por lo pensando. visto él tiene razón cuando Claro, lo hace. O sea, exacto. yo escribiría... No siempre, pero es que a veces me la pone en china, te digo. Yo tengo que en el camino, entonces él no se da cuenta. Yo dije, sí, está bien, pero yo lo voy como bajando un chin. Porque si realmente hago lo que él me está poniendo en los papeles, muero en el camino. José, Pero si yo mismo hago lo que yo mismo me escribo en los papeles. José, ¿dónde se puede oír el disco? Bueno, y- Tu Instagram. Tu Instagram. Josean Jacobo, en mi Instagram, Josean Jacobo. Ahí hay un enlace. para contrataciones. Sí, métanse ahí en Instagram. Yo respondo. si No, me para escriben por ahí. contrataciones llaman a Bao Radio. Ahí está. Exacto. Ahí está. Estamos comisionando un 5%. Ahí está. Eso es importante. Sí. Un módico Se meten 5. en mi Instagram, Sí. Josean Jacobo. Ahí hay un enlace que le va a llevar a una página de gracias a Dito Music, que son la gente que me están distribuyendo digitalmente. Y usted le da el link de que está en mi biografía de Instagram y lo va a llevar a una página y ahí usted elige la plataforma que usted quiera. Exacto. Ahí está Apple Music, ahí está Deezer, ahí está Spotify, ahí están toditas. Entonces tú le das a la plataforma de tu preferencia y escucha el disco por ahí. Otoniel. A mí igual me encuentran en todas las plataformas. Me van a encontrar como Otoniel Nicolás o La O- máquina. Otto Nicolás. De cualquiera de las dos formas me encuentran. En Instagram, en Facebook, en YouTube. Se en escribe todo. la máquina de En ritmo Twitter. con K, máquina La con máquina K. de ritmo, que es otra historia. La máquina de ritmo sí. lo van a encontrar. También igual me encuentran en todas las plataformas. Ahí ven mucho de lo que yo hago, del Afro Dominican Drumming, de mi material, de toda la banda con la que yo participo y de muchas cherchas que yo hago en las redes. Porque eso es para gozar. Eso es para gozar, exacto. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, muy divertido. Gracias. Y a ustedes nos vemos mañana. Cuídense y cuiden a otros.